Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 8 de noviembre, bienvenidos a Primer Click y es día de nuestro especial semanal. Hoy va a estar dedicado a analizar esta reacción que ha tenido el mercado financiero al resultado electoral en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que después de cierta euforia, de ese rally que tuvo Wall Street, los inversionistas se toman un tiempo quizás para repensar sus apuestas, para recalibrar posiciones, para analizar con mayor detenimiento qué cambios va a traer realmente la segunda administración de Donald Trump. Hay un ligero cambio de escenario desde el martes y es que el Partido Republicano está ampliando su mayoría en el Senado, ya con 90% de los votos contados. El Partido Republicano controla 53 de los 100 curules, quedan todavía 2 en juego y todo apunta a que podrían también ser para republicanos, así que la mayoría sería más amplia de lo que se había previsto y están a 7 curules de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. Se concretaría así el famoso escenario de barrida roja, de Red Sweep, y esto da más capital político a Donald Trump para sacar adelante su agenda. Parece que en el mercado comienzan a haber dudas sobre qué impacto tendrán algunas medidas como las alzas de aranceles. La pregunta es si estos serán tan radicales como ha planteado Trump en su programa o si algunas voces alrededor de Trump como Elon Musk y otros empresarios lograrán moderar las propuestas. Vemos que los futuros de Wall Street operan planos con cierta tendencia al alza. El Nasdaq sube apenas 0,04%, algo similar al S&P 500. Por el contrario, las acciones europeas retroceden también ligeramente, en torno a un 0,04%. En Asia tuvimos una sesión mixta marcada por las caídas de las acciones chinas en Hong Kong. El dólar frena su avance y vemos también que hay una caída del Bitcoin que retrocede casi 1% después de superar los $76,000. Si se toman todos estos elementos en general, se ve que hay cierto retiro desde esas apuestas vinculadas al denominado Trump Trade. Quizás a la espera de que haya más claridad respecto al equipo económico que va a rodear a Donald Trump. Hoy tuvimos ya un primer nombramiento. Se trata de Susie Wiles. Ella es una de las arquitectas de la campaña electoral que ahora se convertirá en la primera mujer en ser jefa de staff de la Casa Blanca, prácticamente mano derecha de Trump. Pero la mirada está en nombres como quién va a dirigir el Tesoro, quién va a dirigir la política comercial y también el regulador financiero. Vamos a hablar de todo esto con Santiago Arias de Credit Corp Capital, pero antes tenemos que mencionar uno de los titulares de esta mañana, que es el plan de estímulo que acaba de anunciar el Comité Permanente del Congreso en China. Tal como se esperaba, terminada la sesión que ha durado toda una semana, el comité presentó un plan de estímulo por $1,4 billones. Sin embargo, y a pesar de este monto, el mercado actúa decepcionado. Vemos que los futuros de las acciones chinas extienden las caídas, el yuan se debilita frente al dólar, y es porque el plan que presentó este comité se concentra en liberar recursos para los gobiernos locales. Es un programa de canje de deuda, líneas especiales de bonos que pueden emitir los gobiernos locales. Y si bien esto puede tener un impacto en una mayor inversión desde el sector público, el mercado lo que está demandando de Beijing son medidas de estímulo directas que apunten a solucionar los problemas del sector inmobiliario y también aumentar el consumo y el poder adquisitivo de los hogares. Son medidas que se consideran necesarias para repuntar la demanda interna, para reacelerar la economía china y de alguna forma prepararla para un mundo más adverso ante lo que se prevé va a ser una alza de aranceles bastante alta de parte de Estados Unidos una vez que Trump tome el poder.
Y bueno, retomemos la conversación sobre Estados Unidos. La Reserva Federal ayer ya despejó una de las dudas que tenía el mercado y es que demostró que está comprometida con su plan de normalización de tasas de interés, a pesar de estas expectativas de que las políticas de la próxima administración de la Casa Blanca van a generar presiones inflacionarias. La Fed por ahora se atiene a los datos, continuó con su plan de bajas, anunció un recorte de 25 puntos base. Hay más dudas respecto a qué va a ser en diciembre por el tono que tuvo el comunicado y también el discurso de Jerome Powell, un sesgo más moderado, y se da un casi 30% de probabilidad de que se opte en diciembre por mantener la tasa y no avanzar con otro recorte de 25 puntos base. Las apuestas todavía son mayoritarias a otra acción de la Fed antes de que termine el año, pero otra declaración importante que se dio ayer y que de alguna forma sorprendió por la contundencia de la respuesta de Powell es que el presidente de la Fed no piensa renunciar, así lo demanda el equipo de Trump, así lo demanda el propio Trump. Powell dejó en claro que el presidente de Estados Unidos no tiene potestad legal para demandar la renuncia del presidente de la Fed. Su mandato concluye en marzo de 2026 y Powell parece comprometido a liderar la Fed durante lo que se planteaba ser un periodo algo complicado para el Banco Central, especialmente si la administración de Trump no logra equilibrar las presiones inflacionarias que causen sus alzas de aranceles con otras medidas de control de gasto fiscal que ayuden a reducirlas. Y aquí los quiero invitar entonces a nuestro especial semanal porque este es un tema que abordamos en la conversación con Santiago Arias. Él es Head de Renta Variable Regional de Credit Corp Capital Asset Management. Santiago plantea algunas ideas bastante interesantes que no se están discutiendo por ahora en el mercado. Una de ellas es que en un escenario de barrida roja, en que los republicanos controlan además la Cámara de Representantes, la próxima administración tendría mayor capacidad para precisamente recortar el gasto fiscal y con ello quizás el escenario no sea tan inflacionario como se está previendo hasta ahora en el mercado. Los invito a que se queden hasta el final de nuestra conversación. Hay varias ideas interesantes en ella, incluyendo el rol clave que están viendo los inversionistas en la participación de Elon Musk en el futuro gobierno de Trump. ¿Cómo se explica esta reacción que han tenido los mercados, este rally que tuvimos de Wall Street, las acciones europeas uniéndose al rally y también las acciones latinoamericanas, a excepción de Brasil, que tiene problemas propios, pero las acciones latinoamericanas también subiéndose a esta ola de alzas tras la elección de Trump y el resultado que vimos? Primero que nada, yo creo que hay algo distinto que en otras ocasiones y es que los mercados y particularmente estas casas de apuestas, Polymarket, Predicted, etcétera, estuvieron mejor que los mismos servicios de, de polls y surveys. Así que en ese sentido, el mercado yo creo que de alguna forma estaba ya, o sea, ya había analizado diferentes escenarios. Y en las últimas semanas yo creo que también ya hubo, particularmente en el caso de Latinoamérica, no sé qué tanto en Estados Unidos, pero en el caso de Latinoamérica, ya hubo una internalización de algunos de estos efectos, ¿no? ¿A qué me refiero? La depreciación de las monedas, el mismo desempeño en los mercados, ya empezó a pricear que iba a ganar Trump, tal vez no un red sweep, pero sí que iba a ganar Trump. En Estados Unidos y en el resto de mercados, no sé qué tan priceado esta vez, o tal vez un poco menos que lo que sea en México, porque era como, igual era negativo para México en ambos casos, entonces el mercado tal vez se adelantó. Pero en el caso de Estados Unidos, y ahí la verdad es que lo que pasó ayer fue como súper de libro, digamos, o sea, lo que se espera es que la acción de impuestos te incremente el crecimiento de utilidades y eso se presea muy rápidamente en el mercado, particularmente en los segmentos que tienen más dificultad para tener rentabilidades mayores, como las de small caps que han estado muy apretadas por el endeudamiento o las empresas de los mismos bancos, software, se espera mucho más actividad financiera, menos regulación.
Así que eso explica por qué ayer tuvimos un rally muy importante de small caps, de bancos en particular y empresas mucho más domésticas. Una precisión. ¿Hubiese sido distinta la reacción del mercado entonces si hubiésemos tenido un escenario de gobierno dividido? Es decir, que haya ganado Trump, pero que el Partido Republicano no le vaya tan bien en el conteo en el Congreso. No tanto, o sea, si hubieras tenido un gobierno dividido, y hay que hacer la apreciación que todavía la Cámara Baja no está, no se ha terminado, aunque a Está estas cerca. alturas creo que se puede asumir, no Ujú. creo que es una equivocación asumir eso en este minuto, pero en ambos casos yo creo que hubieras, o sea, hay ciertas cosas que en ambos casos pasarían fácilmente. La reducción de impuestos pasarían fácilmente. Eh, no creo que un Congreso dividido pueda cambiar, puede tal vez cambiar la magnitud, pero no cambiaría esa promesa. En ambos casos, yo creo que Trump tiene, o sea, en términos de los tariffs, los aranceles, pues también tiene muchas facultades que a nivel de presidencia se pueden empezar a implementar. Entonces, no creo que haya un gran cambio. Lo que sí creo es que con un red sweep, la verdad es que dada el desempeño ayer, me puse a analizar bastante este factor y yo creo que algo que el mercado está empezando a analizar y que yo creo que termina siendo muy positivo es que la capacidad que va a tener la presidencia de Trump para hacer lo que creo que nadie ha asumido todavía, que es reducir gasto, es mayor. O sea, ¿cuál es el problema del paquete económico, de la promesa económica de Trump? Que fiscalmente es negativa. Muchos economistas lo han dicho y ese era miedo que tenía el mercado sobre el plan Trump. Pero si tienes un red sweep, ese miedo puede ir reduciendo porque la reducción de gastos del gobierno puede ser mucho mayor. Es más fácil que te apruebe una Cámara Baja republicana, que te apruebe reducción de un montón de gastos de salud, de muchas otras cosas que hoy día con un Estado demócrata difícilmente suceda. Entonces el Red Sweep termina siendo positivo para la inflación y para la cuenta fiscal de Estados Unidos, porque se puede asumir que van a ser un poco más, y con Elon Musk encima, ¿cierto? Él va a estar encargado de esa reducción de gastos del gobierno. Pero todavía es algo temprano. Sí, te iba a decir, eso es algo temprano y algo que todavía en el mercado, como tú bien dices, no se ha notado porque todavía mantenemos este discurso, no le quiero llamar discurso oficial, pero sí fue una idea que Ujú. instauró la Oficina de Presupuesto del Congreso, que emitió este informe en junio y luego lo actualizó, creo que a Sí. inicios de septiembre, en el que afirmaba que el plan de Trump aumentaba mucho más la deuda, incluso, si no me equivoco, más que duplicaba la deuda que lo que le aumentaría el plan de Harris, porque decía, básicamente el argumento del informe era que Ujú. el alza de tarifas no iba a compensar la pérdida fiscal que iban a implicar los recortes de impuestos. Claro, exactamente. Pero tú tienes razón en el sentido de que de alguna forma en el mercado se está olvidando que muchos republicanos critican el alto gasto fiscal y que puede haber Ujú. un ala del Partido Republicano que presione por esa reducción de gasto. Entonces, por eso el Red Sweep tiene un efecto más positivo en el mercado y es por la credibilidad de que puedes bajar gastos. Pero eso cambia ese escenario al que está reaccionando hasta ahora el mercado, esta idea de que se va a generar más inflación, de que se va a complicar el escenario para la Reserva Federal, que es lo que se explica más o menos o se delinea este famoso Trump trade, esta idea de Ujú. mayores presiones inflacionarias, una Fed más restringida para bajar la tasa. ¿Crees que todavía eso se mantiene de alguna forma por los aranceles, por otras medidas? Sí, yo creo que y obviamente estamos en una etapa temprana y la implementación de todo esto, o sea, va a haber muchos detalles, pero teóricamente la inflación, lo que realmente su impacto real es si es que es mayor que el crecimiento. Entonces, particularmente pensando en la tasa, ¿cierto? Entonces, si es que tú tienes un crecimiento acelerado que supera la inflación ampliamente y una reducción de deuda, las expectativas inflacionarias deberían empezar a caer y la tasa también. Entonces, el red sweep puede que te incremente, que tenga un efecto alcista en la curva de corto plazo, pero si Ujú, es que viene el crecimiento superando la inflación, luego tiene el efecto opuesto. Entonces, ujú. eso es lo que el mercado hoy día todavía le falta tal vez tener credibilidad, pero teóricamente
Eso es lo que debería suceder ante la situación del Red Sweep. Inicialmente es muy bullish por que vas a tener una fiscal easing, que obviamente eso te va a generar mayor crecimiento, que te genera al mismo tiempo esa política monetaria un poco más hawkish, ¿ok? Pero eso reduce con el crecimiento. Ese es como el argumento que tiene Trump, el argumento de los que están a favor, es que al final el crecimiento te soluciona el problema. Bueno, ojalá sea verdad, pero ¿cómo queda? Sí, no, ojo, esto es como está viendo el mercado. Mi opinión puede ser tal vez un poco distinta, pero es lo que explica también un poco, y a tu pregunta inicial, lo que explica también un poco el rally de otros países, porque uno pensaría que, ok, esto es muy enfocado en Estados Unidos, pero si tienes una situación en donde este crecimiento te ayuda a que el PIB global sea mayor, al final tú tienes dos motores en el mundo y si uno de esos motores, que es Estados Unidos, tiene un mayor crecimiento, el mundo crece más, ¿ok? Tenemos que hablar de China también aparte, pero con un crecimiento mayor a nivel global, pues al final termina siendo positivo para todo, para los commodities, para otros países que también tienen bastante interrelación con Estados Unidos. ¿Y cómo lo ves tú que sigues de cerca las acciones latinoamericanas? ¿Ha cambiado para ti un poco el escenario que veías para estos activos o no? Y te lo pregunto porque uno de los comentarios que más he escuchado es que ante estas buenas perspectivas que hay de crecimiento que has mencionado, este escenario favorable para las acciones estadounidenses, sería esperable que el capital se siga yendo hacia allá y menos hacia activos emergentes, menos hacia las acciones latinoamericanas. Tenemos un dólar que todo apunta a que se va a fortalecer por estas políticas también, presión sobre las monedas emergentes. ¿Cómo cambia o no el escenario que tenías previsto para las acciones latinoamericanas pensando hacia el próximo año, por ejemplo? Sí, mira, si bien lo que dices es totalmente cierto y creo que es lo que pensamos todos, que Estados Unidos va a traer más capital inclusive, eso ha sido lo que ha pasado los últimos, en la Sí. última década. No es algo nuevo para llevarlo a casos muy sencillos. O sea, en el último mes o 2 meses, lo que hemos tenido en Latinoamérica y en los fondos que yo manejo es rescates. ¿Y qué es lo que probablemente sucedió? Es que ese dinero es para Estados Unidos. Pero esa dinámica la hemos tenido varios años, ¿no? O sea, Estados Unidos, la verdad, sigue sorprendiendo y con esto probablemente eso continúe. Al mismo tiempo, también lo que estamos viendo con Latinoamérica es cuál es el efecto en las empresas, ¿ok? Y yo creo que eso es algo que especialmente llama la atención cuando vemos lo que pasó ayer en México. Abrió negativamente con los resultados de las elecciones de Estados Unidos, pero rápidamente lo que vimos es que las empresas que tienen negocios en Estados Unidos o que dependen de crecimiento de Estados Unidos empezaron a ralear. Cemex, 8 o 10% arriba por ponerte un ejemplo. Entonces, al final también te das cuenta que Latinoamérica y como el LATAM Inc., LATAM Incorporated, las empresas más grandes, tienen una correlación importante de sus negocios con la economía global. Entonces, al final vimos este repunte y te das cuenta también que la implementación de las políticas de Trump, ahora que tiene este Red Sweep, van a ser algo más sin tanta pelea, que es lo que a veces te causa también mucha volatilidad. Y obviamente acá tienes también, pensando no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, tienes también a los republicanos que aquí tienen una oportunidad histórica para ellos. Y ellos siempre, o sea, el republicano siempre ha sido más tradicional en su visión de economía global. Entonces tienen una oportunidad tal vez de que se implementen estas medidas de una forma más responsable que bajo un escenario de pelea que siempre ha sido el caso con Trump. Entonces, en ese sentido, lo que vas a ver, creo yo, es también al resto de países sentarse a negociar de una forma más fácil y encontrar un punto más equilibrado, sin tanta guerra comercial, porque ya sabemos a dónde va esto. Este es como el wishful thinking, ¿no? Como lo que Sí. se desearía, y lo he escuchado en un par de voces en el mercado, esta idea de que, no, a ver, las tarifas son una herramienta de negociación. Aquí lo que va a pasar es que vamos a entrar en un proceso de negociar cada país con Ujú. Estados Unidos. Estados Unidos buscará presionar y obtener algo, sobre todo con Europa, que es donde tiene como más herramientas de Claro. negociación. Y, y también esta idea de que alrededor de este equipo de Trump han entrado
personas como el propio Musk, como otros Ujú, emprendedores, otros empresarios que tienen una visión muy de libre mercado, ¿no? Entonces, que van a exacto. tratar de evitar, nuevamente es el wishful thinking, la pregunta es cuánto van a dominar ellos y cuánto va a dominar Trump per se, Claro, con sí. esta idea de tarifas y aranceles. Pero yendo a ese tema, y tú mencionaste China, ¿cuánto? Porque siento que Latinoamérica y la suerte de Latinoamérica está un poco dividida entre estos dos países, ¿no? Como tú dices, las empresas Sí. de la región tienen mucha exposición, o grandes empresas tienen exposición a Estados Unidos, pero económicamente, comercialmente, China es muy importante Ujú, para la mayoría de las economías de la región. claro. ¿Cómo, qué puede pesar más en su momento? ¿Cuál es la experiencia que pesa más en los mercados latinoamericanos, Estados Unidos o China? Depende mercado a mercado. Mira, y acá hablamos del primer motor o sea, hay dos motores en el mundo, uno es Estados Unidos, el otro es China. ¿Qué es lo que este red sweep o esta situación de que haya ganado Trump va a hacer en China? China, tú sabes que va a anunciar un paquete de estímulo fiscal y puso la fecha de ese anuncio para esta noche, mañana tal vez en nuestro área. ¿Por qué lo hizo? Porque querían ver cuál era la situación electoral de Estados Unidos. Eh, ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que tenían el plan A y el plan B. Y el plan bajo el escenario actual probablemente sea mucho mayor. O sea, eso es lo que deberíamos esperar. China ha tenido una tendencia de decepcionar al mercado, pero en los últimos meses no lo ha hecho. Ha sido mucho más extremo con su estimulación, tanto monetaria como fiscal, y lo que se espera es que tenga un estímulo mayor. Entonces, lo que tienes es a una China, obviamente, que va a prepararse para este escenario que ya lo conoce, o sea, ya es un escenario conocido para ellos, ya saben qué es lo que significa estas tarifas, y China probablemente sea más estimulativa. Eso en el corto plazo, hasta que se implementen todas estas tarifas y lo que suceda, va a ser positivo. O sea, China quiere salir rápido de su problema de real estate y algunos otros problemas de Ujú. incrementar el consumo lo más rápido posible para encontrarse con una economía más robusta cuando vengan esas tarifas. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que, o sea, y eso es positivo para Sudamérica, ¿ok? Definitivamente para los países que producen commodities, obviamente para los países que exportan también productos agrícolas, una China con mayor consumo, definitivamente es positivo para toda Sudamérica y para los tratados, o sea, para las monedas y los términos de intercambio. Pero el otro que también acá, y lo mencionaste, es en esta implementación que Trump dice en campaña, que va a ser 60% para China, 10% para todo el mundo. Eh, yo le escuché a Musk lo que dice, y acá obviamente, como dices tú, vamos a ver quién va a tomar la decisión, Musk o Trump. Pero Musk en este tema tiene una relevancia muy importante, porque él tiene una de las empresas que más depende de China. Así es. Y no solo va a ser él, sino que también va a ser Apple. O sea, todos van a sentarse y yo creo que lo que le escuché a Musk el lunes, luego de su entrevista en Joe Rogan, lo que dice básicamente es, sí, mira, las tarifas yo creo que las podemos absorber, pero va a tener que ser poco a poco para que las empresas se adapten y haya tiempo para que la manufactura cambie de lugar. No puede hacerlo de un día al otro. Y eso va a ser lo que él le va a recordar. No sé al final quién vaya a tomar la decisión, pero definitivamente vemos algo más de racionalidad posible en este proceso, dado este mandato abierto que yo creo que tiene que ayudar también a las empresas americanas. El caso de México también va por ese lado. Si tú pones simplemente mayores tarifas a México, que por cierto, no puedes, lo lógico es que no suceda inmediatamente, sino que sea en la revisión del Tratado de Libre Comercio del 26. eh, lo, Al final tú tienes que darte cuenta que una gran cantidad de exportación de México a Estados Unidos son empresas americanas operando en México. Entonces tú tienes que darles un camino razonable de largo plazo para que adecúen su cadena operativa. Entonces, sí, todo lo que te estoy diciendo tiene bastante wishful thinking, pero no es descabellado tampoco, es lo lógico. Pero un escenario en el que Trump cumpla con su amenaza de 60% de tarifas que se calcula tendría un impacto Ujú. de un punto porcentual en el crecimiento de China. ¿Crees que eso pesaría más en los mercados de la región? O sea, yo creo que China sabe, está preparándose, sabemos que son muy estratégicos y definitivamente
va a hacer algo al respecto, o sea, eso sería lo lógico. Y también lo lógico es que al otro lado tampoco quieran que esto gatille una inflación inmediata. Entonces, Mm. mira, si la inflación en Estados Unidos cae, ¿pueden ser más agresivos? Sí, pero yo creo que al final el mandato que le está dando el pueblo americano a Trump y la razón, si lo pensamos, por qué arrasó en estas elecciones, gran parte es la inflación. Entonces yo creo que ahí tienes que tener bastante cuidado en cómo se implementa. Pero eso es obviamente mi opinión. Yo asumo que los republicanos estarían también muy, como te decía, tienen una oportunidad histórica. Entonces yo creo que no pueden terminar estos 4 años inclusive no deberían llegar al segundo año donde hay midterms con un problema de inflación. Obviamente, sí. Muy buen punto, muy buen punto. Y ahí tenemos a la Reserva Federal. La Fed es otro tema que está capturando la atención porque se cree que Trump va a querer ingerir en la Fed. ¿Cuán grave puede ser para la estabilidad del mercado financiero, tú como actor de ese mercado, que veamos una mayor injerencia del Ejecutivo estadounidense en la Reserva Federal? Súper negativo, teóricamente, que se reduzca esa independencia, pero lo que va a pasar va a ser una intromisión verbal, ¿cierto? No tan real. O sea, definitivamente Powell sabe que va de salida, entonces no tiene mucho incentivo ni siquiera escuchar o de hacer lo que le dice alguien más. Aquí o sea, lo más difícil para nosotros como inversionistas va a ser la volatilidad. Creo que al final la credibilidad que tienen las instituciones de Estados Unidos va a seguir siendo la más alta del mundo, y especialmente la Reserva Federal. Entonces, creo que va a ser data dependent, va a ser lo que tenga que hacer, no lo que el presidente quiera. No creo que eso cambie. Lo que te va a cambiar es la volatilidad. No sé si la palabra es posicionarse, porque tampoco quiero plantear que hay que hacer movimientos de portafolios cada vez que pasa algo, pero Ujú. no sé si se justifica, o sea, si hay un cambio suficiente en el escenario que justifique replantearse decisiones de inversión. Si nos ponemos a pensar cómo está posicionado los grandes inversionistas del mundo, pues Estados Unidos ya tiene esa mayoría. Pensando en Latinoamérica y emergentes, yo creo que emergentes como clase activo está dividida, o sea, China va por su camino, India va por su camino y Latinoamérica también tiene su propia dirección. Al final, con el análisis que hemos hecho, la situación para el próximo año vemos bastante buena para Latinoamérica. Si bien las tasas tal vez no bajen tan rápido en Latinoamérica a causa Ujú. de lo que pueda pasar en la Fed, la economía en Latinoamérica el próximo año tiene aceleración en la gran mayoría de países. Se ve bastante robusta. Y en países como México, que era donde más difícil se veía el crecimiento para el 2025, ahora va a tener un motor mucho más acelerado, que es de Estados Ujú. Unidos. Entonces vemos eso traducirse en mayor crecimiento de utilidades, y la verdad es que las tasas ya han reducido en algunos países bastante, Chile, Perú, Colombia, entonces no me preocupa tanto. En el caso de México, yo creo que va a seguir más a la Fed. Y Brasil está completamente en otra situación y ya está subiendo tasa. Ayer subió 50 puntos básicos, está haciendo lo necesario y yo creo que en Brasil más bien estoy súper positivo porque creo que entra en una situación mucho más idiosincrática en donde y aquí voy a decir algo que es un wishful thinking, pero que creo que es muy importante. La vez anterior que ganó Trump, toda la región se movió hacia el centro derecha. ¿Ok? Ujú. Hoy día, el ganador de esto en Latinoamérica es Argentina. Yo, Absolutamente, de acuerdo. yo creo que lo que vas a ver es una mayor popularidad de la centro derecha, y a los presidentes actuales de izquierda van a tener que tomar muy en cuenta eso y ser un poco más responsables fiscalmente. Y en ese sentido creo que Brasil le va a tocar sorprender al mercado con un paquete, con una reducción de gasto para poder enfrentarse a lo que va a venir políticamente en los siguientes años. Gracias a Santiago por su análisis. Espero que les haya parecido interesante esta conversación. Algunos titulares. En Diario Financiero se reporta que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, propone el primer acuerdo para destrabar el presupuesto 2025 y se abre a mayores recortes de gasto. Además, el gobierno lanza un plan de descarbonización en el que las obras de transmisión energética pasarán a ser estratégicas y el gas tomará un rol clave.
Sigan actualizados con las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos el lunes.